Hola a todos y bienvenidos una vez más a Speak Spanish Podcast. Soy María. Y yo soy Jake. ¿Cómo están todos? Esperamos que hayan estado practicando sus habilidades de regateo esta semana. Del tema de hoy es esencial para moverse por cualquier ciudad hispana. Exacto. Hoy vamos a hablar sobre transporte. Cómo usar el metro, tomar taxis, comprar boletos de autobús, todo lo que necesitan para moverse como un local. Este tema me emociona mucho porque el transporte es la puerta de entrada a cualquier ciudad. Si saben moverse, pueden explorar todo. Es cierto. Y cada país hispano tiene sistemas de transporte muy diferentes, desde metros supermodernos hasta coloridos autobuses locales. También vamos a hablar sobre aplicaciones de transporte, cómo pedir direcciones y cómo no perderse en una ciudad nueva. Y algo muy importante, la seguridad. Cómo mantenerse seguros mientras usan transporte público en diferentes países. También vamos a compartir nuestras aventuras y desventuras usando transporte. Algunas historias son divertidas, otras, fueron experiencias de aprendizaje. Con lo que aprendan hoy, van a poder moverse por cualquier ciudad hispana con confianza y seguridad. Perfecto. Vámonos en este viaje por el mundo del transporte en español. Empezamos con las palabras más importantes para cualquier tipo de transporte. Este vocabulario es universal. Lo van a usar en México, España, Argentina, en todas partes. Empecemos con las palabras más importantes para cualquier tipo de transporte. Transporte es transportation. Transporte público es public transportation. Los tipos principales, metro o subterráneo, es subway o underground. En diferentes países dicen diferente. En México, metro. En Argentina, subte. En España, metro. Autobús es bus. También camión en México, guagua en el Caribe o colectivo en Argentina. Exacto. Una palabra, muchas variaciones. Taxi es igual en todos lados. Tren es train. Estación, station. Parada, stop. Boleto o billete es ticket. En México, boleto. En España, billete. Tarjeta es card. Muchas ciudades usan tarjetas para el transporte público. Ruta es route. ¿Cuál ruta tomo para llegar al centro? Which route do I take to get downtown? Destino es destination. Mi destino es el aeropuerto. My destination is the airport. Para direcciones, derecha, right, izquierda, left, y derecho o recto, straight. Esquina es corner. Cuadra o manzana es block. Semáforo es traffic light. Subir es to get on. Bajar es to get off. Subirse al autobús es to get on the bus. Transferencia o transbordo es transfer. Hacer transferencia es to transfer. Horario es schedule. ¿Cada cuánto pasa el autobús? How often does the bus come? Conductor es driver. Pasajero es passenger. Y algo muy importante. ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? ¿Cuánto es el pasaje? How much is the fare? Con este vocabulario básico ya pueden usar cualquier transporte público. Ahora, las frases que realmente van a usar cuando estén viajando. Estas son frases súper prácticas que los van a sacar de cualquier situación de transporte. Para pedir información, ¿cómo llego a How do I get to? ¿Qué autobús me lleva al centro? Which bus takes me downtown? ¿Dónde está la estación de metro más cercana? Where is the nearest metro station? Este autobús va a... Does this bus go to? Muy importante antes de subirse.
para comprar boletos. Un boleto para el centro, por favor. One ticket to downtown, please. ¿Cuánto cuesta el boleto? How much is the ticket? ¿Dónde puedo comprar la tarjeta del metro? Where can I buy the metro card? Cuando están en el transporte. ¿Me puede avisar cuando lleguemos a? Can you let me know when we get to? Disculpe, ¿cuál es la siguiente parada? Excuse me, what's the next stop? ¿Falta mucho para llegar? Is it much further to get there? ¿Para bajarse? Con permiso. Excuse me, when you need to pass. Aquí me bajo. I get off here. ¿Me permite bajar? May I get off? En taxi. ¿Me puede llevar a... Can you take me to... ¿Cuánto me cobra hasta? How much do you charge to? ¿Puede usar el taxímetro? Can you use the meter? Aquí está bien. Here is fine, para cuando quieren bajarse. Si están perdidos, estoy perdido. I'm lost. ¿Me puede ayudar? Can you help me? ¿Dónde estamos? Where are we? ¿Cómo regreso a? How do I get back to? Y algo muy importante, llame a la policía. Call the police. Solo en emergencias, pero es bueno saberlo. Vamos a escuchar un diálogo completo de alguien usando el metro por primera vez. Jake va a ser el turista y yo voy a ser la persona local que lo ayuda. Este diálogo cubre todo, desde comprar el boleto hasta llegar al destino. Disculpe, ¿me puede ayudar? Es mi primera vez usando el metro aquí. Por supuesto. ¿A dónde quiere ir? Necesito llegar al Zócalo. ¿Qué línea tomo? Mire, primero necesita comprar un boleto o una tarjeta. ¿Ve esas máquinas azules? Sí, las veo. ¿Cuánto cuesta? Un viaje cuesta 5 pesos, pero si va a usar mucho el metro, mejor compre una tarjeta recargable. Solo necesito ir y volver. 2 boletos está bien. Perfecto. Compre 2 boletos de 5 pesos cada uno. ¿Necesita ayuda con la máquina? Sí, por favor. No entiendo las instrucciones. Aquí dice, seleccione su destino. Presione aquí donde dice Zócalo. ¿Aquí? ¿Y ahora? Ahora meta 10 pesos. Puede usar monedas o billetes pequeños. Perfecto. Ya tengo los boletos. ¿Y ahora cómo llego? Tome la línea azul, dirección Pantitlán. Son como 6 estaciones. ¿Línea azul? ¿Dónde está? Siga las flechas azules en el piso. Y cuando esté en el tren, cuente las estaciones. ¿Me puede avisar cuáles son? ¡Claro! Después de esta van Allende, Bellas Artes, Hidalgo, Juárez, Valderas y luego Zócalo. Allende, Bellas Artes, ¿me lo puede escribir? No se preocupe. En el tren anuncian cada estación. Solo escuche Zócalo. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Cómo regreso? Igual, pero tome dirección Observatorio. Es la dirección contraria. Perfecto. Muchas gracias por su ayuda. De nada. Que tenga buen viaje. Cada país hispano tiene características únicas en su transporte. Es importante conocerlas. Sí, lo que funciona en México puede ser muy diferente en Argentina o España. Empecemos con México. ¿Cómo es el transporte ahí, María? En la Ciudad de México tenemos uno de los metros más grandes del mundo. Es barato, pero puede estar muy lleno. ¿Y los autobuses? Tenemos peceros o microbuses que son más pequeños y rápidos, pero a veces manejan un poco loco. ¿Y en España?
En Madrid y Barcelona, el metro es súper eficiente y limpio. También tienen excelentes trenes de alta velocidad entre ciudades. Los autobuses urbanos en España son muy puntuales, ¿verdad? Exacto. Llegan cada 10-15 minutos y siempre a tiempo. ¿Qué tal Argentina? En Buenos Aires, el subte es histórico, pero funcional. Los colectivos se llaman colectivos y son súper coloridos. ¿Y algo especial sobre los taxis argentinos? Los taxis de Buenos Aires son negros y amarillos, y muchos taxistas son súper conversadores. ¿Y en Colombia? En Bogotá tienen el Transmilenio, que es como un metro, pero con autobuses. Es muy eficiente. ¿Y en ciudades pequeñas? En pueblos pequeños, a veces solo hay combis o colectivos que van cuando se llenan de pasajeros. ¿Y aplicaciones como Uber? Uber existe en muchas ciudades grandes, pero también hay aplicaciones locales como Cabify en España o Bit en México. ¿Algo importante sobre seguridad? En general, el transporte público es seguro, pero, como en cualquier lugar, hay que cuidar las pertenencias. Y siempre es bueno preguntar a locales sobre las rutas más seguras, especialmente de noche. Saber pedir direcciones es crucial cuando el GPS no funciona o cuando necesitan ayuda humana. Y dar direcciones también es útil cuando alguien les pregunta a ustedes. Para pedir direcciones, ¿me puede decir cómo llegar a... Can you tell me how to get to? ¿Está lejos de aquí? Is it far from here? ¿Se puede ir caminando? Can you walk there? ¿Cuánto tiempo se hace? How long does it take? Para dar direcciones, vaya derecho hasta. Go straight until. Doble a la derecha en turn right at. Pase el semáforo y pass the traffic light and... Está a 2 cuadras de aquí. It's 2 blocks from here. Cruce la calle y cross the street and... Está enfrente de. It's in front of. Está al lado de. It's next to. Está entre y it's between and... Y si no saben exactamente, No estoy seguro, pero creo que... I'm not sure, but I think... mejor pregunte allá. Better ask over there. Y puntos de referencia útiles son banco, bank, farmacia, pharmacy, iglesia, church. Parque, park, hospital, hospital, escuela, school. ¿Ve ese edificio alto? Do you see that tall building? ¿Ve la tienda roja? Do you see the red store? Siempre usen puntos de referencia visibles. Es más fácil que nombres de calles. Es importante estar preparados para situaciones difíciles cuando usan transporte. Esperamos que nunca las necesiten, pero es mejor saber estas frases por si acaso. Si están perdidos, estoy perdido. I'm lost. No sé dónde estoy. I don't know where I am. ¿Me puede ayudar a encontrar? Can you help me find? Si pierden algo. Perdí mi bolsa en el metro. I lost my bag on the metro. ¿Dónde está la oficina de objetos perdidos? Where is the lost and found office? Si hay problemas con el taxista, pare aquí por favor. Stop here, please. Quiero bajarme. I want to get out. No voy a pagar eso. I'm not going to pay that. Si alguien los molesta, déjeme en paz. Leave me alone. Ayuda. Help. Policía. Police. Si se sienten inseguros, lléveme a una estación de policía. Take me to a police station. Y números importantes.
911 funciona en muchos países, pero también pregunten el número local de emergencias. Siempre tengan el número de su hotel o lugar donde se hospedan escrito en un papel. Y una copia de sus documentos importantes separada de los originales. La mayoría de las veces el transporte es seguro, pero es bueno estar preparados. Queremos compartir algunas aventuras reales para que vean que todos cometemos errores al principio. Exacto. Y de los errores se aprende mucho. Mi peor experiencia fue en el metro de Madrid. Era mi primera vez y no entendía el sistema de zonas. ¿Qué pasó? Compré un billete para zona 1, pero necesitaba ir a zona 3. Cuando llegué, no me dejaba salir la máquina. ¿Qué problema? ¿Cómo lo resolviste? Tuve que buscar a un empleado y explicar toda la situación. Fue súper vergonzoso, pero al final pagué la diferencia y salí. Al menos aprendiste. Mi historia es con un taxi en Buenos Aires. ¿Qué te pasó? El taxista me dijo que el taxímetro estaba roto y que tenía que pagar un precio fijo. Era muchísimo dinero. Ah, el clásico truco para turistas. Exacto. Pero yo no sabía. Por suerte, una señora argentina que escuchó la conversación me defendió. ¡Qué buena onda la señora! Sí, le dijo al taxista que era un abuso y que usara el taxímetro. Al final, pagué 3 veces menos. Esa es la belleza de la gente hispana. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. ¿Y tu mejor experiencia de transporte? Mi mejor experiencia fue en Medellín, Colombia. Usé el Metrocable. Es como un teleférico que conecta las montañas con el centro. Eso suena increíble. Las vistas eran espectaculares y la gente súper amable me explicaba todo sobre su ciudad durante el viaje. Mi mejor experiencia fue en el tren de España, de Madrid a Sevilla, el AVE de alta velocidad. ¿Cómo estuvo? Súper rápido, cómodo y puntual. Llegué más rápido que si hubiera tomado un avión. Esta semana tenemos un desafío muy práctico que los va a ayudar en futuros viajes. Este desafío es perfecto para prepararse para cualquier aventura de viaje. El desafío tiene 3 partes. Primera, investiguen el sistema de transporte de una ciudad hispana que les gustaría visitar. Puede ser Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, cualquiera que les interese. Busquen información sobre cómo funciona el metro o los autobuses, cuánto cuesta, qué aplicaciones usan. Segunda parte. Practiquen pidiendo direcciones en español. Pueden hacerlo con amigos o familiares. Usen las frases que aprendimos. ¿Cómo llego a? ¿Está lejos? ¿Se puede ir caminando? Tercera parte. Escriban en los comentarios sobre el sistema de transporte que investigaron. Cuéntenos qué les pareció más interesante o diferente comparado con su ciudad. Y si ya han usado transporte público en países hispanos, compartan su experiencia. Si fueron aventuras exitosas o no tan exitosas, queremos escuchar todas las historias. Este conocimiento les va a ahorrar tiempo y dinero cuando realmente viajen. Bueno, llegamos al final de otro episodio súper útil. Espero que se sientan más seguros para moverse por ciudades hispanas. A mí me encanta este tema porque el transporte es literalmente lo que nos conecta con lugares y personas nuevas. ¡Exacto! Con lo que aprendieron, hoy pueden usar metros, autobuses, taxis, cualquier transporte público con confianza.
Y recuerden, la gente local siempre está dispuesta a ayudar. No tengan miedo de preguntar. En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre algo muy cotidiano, pero muy importante. ¿Cómo hablar sobre su día? Sí, vamos a aprender a contar qué hicieron por la mañana, qué planes tienen para la tarde, cómo fue su día en general. Es conversación básica, pero súper útil para conectar con personas cuando viajan o estudien español. Mientras tanto, investiguen sistemas de transporte y practiquen pidiendo direcciones. Y si usan transporte público esta semana, piensen cómo explicarían la experiencia en español. Como siempre, gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje. Si este episodio les fue útil, compártanlo con otros viajeros. Y no olviden contarnos sobre sus investigaciones de transporte en los comentarios. Que tengan una semana llena de buenos viajes y transporte eficiente. Hasta la próxima. Buen camino a todos. Adiós.